Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Vamos a vamos a abrir la Biblia al capítulo 6. Y vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 11. Forma alternada, ya que lo encuentres, si se puede poner de pie, por favor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, todos, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenían consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo, o más bien Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Padre, gracias por esta mañana. Te pido que este mensaje sea de bendición, que tú puedas comunicarnos a través de la palabra de Dios la verdad de que tú nos quieres bendecir. Y quieres bendecir a todo creyente con bendiciones espirituales y eternas. Señor, ayúdanos a ser recipientes de tus bendiciones, a no perderlas. Y Señor, ayúdanos a servirte para recibir toda la bendición que tienes para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estoy meditando estos días acerca de la bendición de Dios. Hermano, Dios quiere bendecir a su iglesia. Dice la Escritura: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si estudiamos ese versículo que nos describe la bendición de Dios,
dice que la bendición de Jehová es la que It enriquece. says that the blessing of the Lord is that which maketh rich. Enriquecer quiere decir tener más de lo que uno necesita. To make rich means to have more than one needs. Enriquecer quiere decir más, darnos más de lo que necesitamos. Again, to make rich is to have more, to give more than what we need. Y eso está hablando en el área de lo material también. This is also speaking of material things. Si usted ve en la Biblia hombres de Dios que fueron bendecidos, If you look at the scriptures and see men of God who were blessed, Dios los enriqueció. God made them rich. No solamente tiene que ver con la bendición material, And it doesn't have to do just with material blessing, pero Dios también nos bendice con bendición espiritual. but God also blesses with spiritual blessing. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. It says, the blessing of the Lord is that which maketh rich. La Biblia nos habla de otro versículo en el libro de Santiago, capítulo 1, 17. It also speaks of another verse, James chapter 1, verse 17. La palabra de Dios dice, toda buena dádiva. The scripture says, every good gift. Esa frase, buena dádiva, That word, good gift, describe una bendición. describes a blessing. Las dádivas de Dios son regalos. The gifts of God are gifts. Un regalo es algo que usted recibe que usted no pagó, A gift is something that you receive, you didn't pay for it. pero que es algo que le es dado porque la persona que se lo da le ama. It's given to you because someone loves you. Toda buena dádiva, dice la Biblia, y todo don perfecto. Every good and perfect gift. Ahí, don perfecto, está hablando de un don que es cabal, que está completo. Here it's speaking of a complete, entire gift. Un don que está ya preparado para usted con todo lo que usted necesita. It's one that has been prepared for you with everything that is needed. Como si alguien le da una fruta a usted que está madura. It's like when one gives you a mature fruit No le da that is ripe. una fruta que está inmadura, que está agria todavía. They're not giving you some bitter, half-ripe fruit. Dios nos da don perfecto. God gives us good and perfect. Algo que está madurado, algo que ya está listo It's ready. para que nos cause gozo, nos cause deleite, That it would bring us joy and delight. para que sea una bendición. That it would be a blessing. Entonces vemos, la bendición de Jehová es la que enriquece. So we see that the blessing of the Lord, that is what makes rich. La bendición de Jehová es la que nos regala. It's that which is giving. It gives. No tenemos ni siquiera que trabajar por ella, Dios nos la da sin merecerlo. Work for it is something Amen, God así es. gives without even deserving it. Y Dios nos da aquello que ya está madurado, que ya está listo. God gives us something that is right. It's mature. Otro ejemplo de algo que está madurado y listo es cuando Dios le trajo a Adán a Eva. Another example of something that is right, that is ready, that is prepared when God brought Eve to Adam. Dios dijo, le haré ayuda idónea para él. You a help suitable or a help meet for him, for you. Dios no le trajo a Adán a una niña de 10 años. God didn't bring Adam a 10-year-old girl Y le dijo, Adán, aquí está tu ayuda idónea. and say, here Adam, here's your helper suitable for you. De aquí a 10 años te puedes casar con ella y tener familia. You can marry her, she's 10 years old, but you can marry her and have a family. Mientras tanto, ahí cuídala porque es tu ayuda idónea. But while she's still growing up, take care of her because she will be your helpmeet. No, hermano, Dios bendijo a Adán. No, God blessed Adam, Algo que él necesitaba. and he gave him what he needed. Un don perfecto. A perfect gift. Una mujer madura. A mature woman. Una mujer hermosa. A beautiful woman. Lista para cumplir el propósito de Dios. Ready to fulfill God's purpose. Una mujer que iba a satisfacer en todos aspectos a Adán. A woman that was going to satisfy Adam in every aspect. Por lo dicho anteriormente, podemos decir And so because of that, we can say que Eva fue una bendición de that Dios Eve was a blessing from God para Adán, for Adam. porque es exactamente lo que él necesitaba. Because it was exactly what he needed. Pero hermano, no le costó a Adán nada. But brethren, it didn't cost Adam anything. De hecho, Adán In
fact, cayó en sueño profundo. Adam just fell into deep sleep. Adán ni cuenta se dio de que Dios le había quitado una costilla. God had taken a rib from him. Y cuando Adán despertó, And when he woke up, él dijo, wow, qué hermosa mujer. he said, whoa, woman, what a beautiful woman. No le costó nada, hermano. It didn't cost him anything. Un regalo, It was a, un don perfecto, she was a perfect gift, una buena dádiva. a good gift. Esto fue una bendición que enriquece. And that was a gift that made rich. Ahora Adán ya no era un hombre Adam was solo, no longer soltero, a single man in solitude, deseando encontrar una esposa. hoping to find a wife. Cuando Dios le dijo, dale nombre a todos los animales del campo, When God had told him, look, give names to all the beasts of the field. seguramente Adán pensó, al final de la fila va a salir, Surely he thought La at the señora end of the Adán. line, there was going to be Miss Adam. pero no salió la señora Adán. Miss Adam didn't show up at the end of the line. Y Adán estaba anticipando esa necesidad, And Adam was anticipating that need to be fit, que Dios se la satisfaciera. that God would satisfy him. Y Dios bendijo a Adán. And God blessed Adam. Eso significa, hermanos, la bendición de Jehová es la que enriquece. That means it shows that the blessing of the Lord, that is what makes rich. Emocionalmente, Emotionally, Adán fue enriquecido. Adam was enriched. Físicamente, Adán fue enriquecido. Adam was enriched. Materialmente, hermanos, Dios puso a Adán en el huerto del Edén. God had placed Adam in the Garden of Eden. Adán era rico. Adam was rich. Era el hombre más rico de la tierra, He was hermanos. the richest man in the world. Y Dios le dio, dice, todo lo que estás ahí, todo lo que ves es para ti, todo te lo he All dado. that you see, all that's out there, I have given to you, it's for you. Espiritualmente, Adán era rico. Adam was rich. Adán tenía comunión con Dios directamente, uno a uno. Direct communion, one-on-one. Adán tenía la bendición de Dios. Had the blessing of God. Dios lo bendijo. God had blessed Adam. La bendición de The Jehová blessing of the Lord es la que enriquece. is what makes us Amén. rich. Pero note, otro punto de la bendición de Dios And notice another point of the es blessing la of que God. enriquece. It's that which maketh Y rich. dice la palabra de Dios, And the word of God says, no añade "And tristeza he addeth no sorrow con ella. with it." Esa palabra That word tristeza es el resultado de las riquezas mal obtenidas. is the result of wrongly obtained riches. La tristeza es lo que viene Sorrow is what comes cuando tienes que pagar una deuda when you've got to pay a debt y no tienes dinero. and you don't have the money to do so. Quizá disfrutaste lo que Maybe you enjoyed te consiguió ese dinero en un principio. money in the beginning, Y con ese dinero tú compraste, te fuiste de vacaciones, por ejemplo, went on vacation, for example. y disfrutaste las vacaciones, Enjoyed your vacation, disfrutaste el hotel, enjoyed the hotel, disfrutaste la comida, disfrutaste las enjoyed distracciones, the different distractions. pero después que se acaban las vacaciones, After you came back from vacation, viene la tristeza then the sadness al pensar came of thinking. que tienes que pagarlo todo Después que estabas y que no tienes dinero extra para pagarlo, Money to pay it, que vas a tener que quizá dejar de comprar not buy algunas cosas que necesitas some things that you need. por pagar esa Be deuda. able to pay back that debt. La Biblia dice, la bendición de Jehová The blessing of the Lord es la que enriquece, makes rich. no añade tristeza con ella. Adds no sorrow to it. Cuando Dios te bendice, When God blesses you, Dios no te entristece God doesn't en say ninguna manera. in any way. Amén. Cuando Dios te When bendice, God blesses you, Dios no trae remordimiento God con esa doesn't bring bendición. remorse with that blessing. Cuando Dios te When bendice, God blesses you, no hay culpabilidad there's no guilt con la bendición. with the blessing. Cuando Dios te When bendice, God blesses you, esa bendición that blessing no trae compromisos a la fe. doesn't bring compromises to your faith. Cuando Dios te bendice, When God blesses you, todo es para bien. everything is good. Todo es para tu beneficio All is for your benefit. y para la gloria de For Dios. the glory of God. Porque Él es el único que nos puede bendecir así. Because He's the only one that can bless us that way. Ahora, Dios dice que había un hombre en las Escrituras. God tells us that there was a man in the scriptures. Ese hombre se llamó Obed Edom Geteo. That man's name was Obed Edom the Gittite.
Versículo 11. Verse 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. The ark of the Lord was in the house of Obed-Edom the Gittite for 3 months. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. The Lord blessed Obed-Edom and all his house. Voy a enfocarme en Obed Edom Geteo esta mañana. I want to focus this morning on Obed-Edom the Gittite. Pero antes de que comenzara todo con Obed Edom, But before we begin entering into the study of Obed-Edom, recuerde que el arca de Dios había sido capturada por los filisteos. remember that the ark of God had been captured by the Philistines. Los filisteos habían tomado el The arca Philistines had taken the ark y se la habían llevado and they had carried it porque ellos en su mente pensaban, because they thought el arca de Dios tiene poderes mágicos. that the ark of God they thought had miraculous powers in itself. Recuerden que lo que los filisteos veían y pensaban es cuando los Remember what the los Philistines judíos saw is sacan el arca a la batalla, that when the Israelites took the ark to the battle, Dios les da la victoria. God gave them the victory. Cuando los judíos van a conquistar, llevan el arca por delante y el arca abre el camino. When the Jews go to battle, they take the ark before them, and the ark opens the way to victory. Usted se recuerda cómo los sacerdotes llevaban el arca por delante Took the ark ahead of them. cuando iban a pasar el río They Jordán were going to cross over the Jordan. y cómo las aguas del río Jordán se abrieron y el pueblo pudo pasar en tierra seca y con dos paredes de agua a los lados. Water on either side. Es lo que los filisteos veían, The hermanos. Philistines were thinking. Ellos pensaban, esa arca tiene poderes mágicos. That ark has got miraculous powers. Y nosotros la queremos. We want it. Y vemos que cuando Dios juzgó a los See that israelitas God judged the Israelites. en la batalla contra Elí, sus hijos y el ejército de Israel, In the battle that was against Israel, in which was Eli and his sons. y vemos que allí Elí perdió a sus hijos y Israel perdió la batalla. His sons, Israel lost the battle. Los filisteos se llevaron el arca cautiva. The Philistines took the ark captive. Ellos pensaron, And they thought, seguramente que ya tenemos el arma secreta para tener todas las victorias. we've got the secret weapon now so that we can get all the victories. Pusieron esa arca junto a Dagón. And they put that ark near Dagon. Dagón era su dios. Dagon was their God. Y vemos que el día siguiente, hermano, Dagón The next day, Dagon estaba allí postrado was there prostrate junto al arca. next to the ark. Y Dagón, hermano, había perdido extremidades. Dagón había perdido el torso. Dagón había sido Even un broken his torso. había sido un ejemplo de que, hermano, Dios no puede ser comparado con ningún otro Dios. God cannot be compared to any other God. Porque nuestro Dios es omnipotente Because our God is omnipotent. y Dagón era un And Dios Dagon pagano was just a pagan God representado por ese ídolo represented by that idol. que cuando la presencia de Dios That when God's presence se puso junto a ese was ídolo, placed near that ese idol, ídolo cayó the postrado idol fell down prostrate y cortado en and pedazos, cut in pieces, mostrándole al pueblo de showing los the filisteos Philistines que tenían problemas. that they had some problems. Después vemos que el arca de Dios trajo maldición. See that the ark of God then brought a curse. Pero lo contrario, hermanos, de bendición, ¿qué es? And the Maldición. contrary, what's the opposite of blessing? ¿Qué es lo contrario, hermanos? Maldición. What's the opposite? Maldición. Cursing. Curse. Entonces vemos que el arca So we see that the ark trajo maldición a los brought a filisteos. curse upon the Philistines. Dice la palabra de Dios que ellos empezaron a enfermar, That they began to get sick. empezaron a salirles tumores malignos. They began to have malignant tumors. Esos tumores malignos eran tumores Malignant tumors vergonzosos, were shameful, en lugares vergonzosos, shameful places, de formas vergonzosas, in shameful ways, que finalmente acababan matando a los that hombres. ended up killing the men. La mortandad empezó a dispersarse entre los filisteos. Pestilence was going about amongst the Philistines. Los filisteos pensaron, necesitamos aplacar la ira de Dios, de Israel. The wrath of God. Y dice la Biblia, la historia, que ellos ofrecieron dones a Dios en el arca Gifts within that ark to para aplacarlo. God, to placate him, make him happy.
Finalmente los filisteos dijeron, no queremos nada que ver con esa arca, The Israelites said, we don't want anything to do. porque esa arca no nos trajo la It bendición, didn't bring us blessing. no nos trajo los poderes mágicos que nosotros esperábamos. Miraculous powers that we thought. Todo lo contrario, On the contrary, el arca nos trajo maldición. Ark brought us a curse. Nos dejó a nuestro Dios Dagón It left our en God, pedazos, Dagon, in pieces, postrado, prostrate, nos llenó de tumores y filled enfermedades. us with sickness and tumors. No queremos nada que ver con esta arca. Anything else to do with that ark? La mandaron de vuelta So they sent it a los back israelitas to the Israelites, en un carro jalado por animales de carga. a cart borne by beast of burden. Y ellos vieron cómo los animales de carga iban llevando el arca Beasts were carrying the ark, al lugar correcto. the ark to the right place. Nadie iba guiando los animales, Nobody was ellos leading the animals sabían a dónde ir, to tell them where to go, porque Dios les iba mostrando el camino. because God was A showing ver, them a the ver. way. Usted puede ver, hermanos, que See, en ahí en el libro de Samuel, que el arca Samuel, that the ark fue llevada de vuelta a was Israel. taken back to Israel. Pero después David es rey, But then, now David is king, y David, él desea traer la bendición del arca a he wants to Jerusalén. bring the blessing of the ark to Jerusalem. Y es lo que es el capítulo de esta tarde, esta That's mañana. what our chapter is focusing on here this morning. David intenta traer el arca a Jerusalén. Tries to bring the ark back to Jerusalem. Y note lo que sucede, hermanos. And notice here what happens. Para empezar, David dice la palabra de Dios, volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. To begin with, we see here that David gathered together all the chosen men of Israel, 30,000. Estos 30,000, hermanos, son soldados. These 30,000 were soldiers. Aquí vemos que David está haciendo That David el bien o lo bueno is doing what is right, de una manera incorrecta. but he's doing a good thing rather, in an incorrect, wrong way. Porque él está queriendo traer el arca a Jerusalén, pero con soldados. Because he's trying to bring the ark to Jerusalem, but with soldiers. Hermanos, ¿cómo se movía el arca con soldados? And how was the ark to be moved? No, ¿verdad? Se movía con It was to be moved sacerdotes. with priests. No podían moverla soldados, no podían moverla de una manera arbitraria, tenían que moverla correctamente, They had to do it rightly. porque el arca, hermanos, representa la presencia de Dios. The ark represented the presence of God. No podemos tratar la presencia de Dios arbitrariamente o Cannot deal with the incorrectamente. presence of God arbitrarily or incorrectly. Tenemos que tratar con la presencia de Dios con respeto, The presence of God with con respect, dignidad dignity, y tratarlo correctamente. and rightly. El arca de Dios representa el poder de Dios. Represented the A power ver, of así es. Allí dentro del arca, hermano, estaba el maná que había caído en el desierto. There was manna that had fallen from heaven. Estaba la vara de Aarón. There was Aaron's rod. Y vemos que por esta razón el arca necesitaba un cuidado especial You see, because of that the ark needed special attention. para que Dios pudiera bendecir al que la estaba cuidando. That God might bless the one that was taking care of the ark. El arca de Dios representa la provisión de Dios. The provision of God. Aquí vemos, Here we see el arca tendría que ser the cargada ark had to be carried por 4 by sacerdotes, 4 priests. que el arca tenía, The ark had argollas donde se metía una vara rings that you would send the y esa vara through. quedaba salida de uno del frente y atrás. Stick out in the front and En the back, ambos lados, on both sides. sacerdotes ponían la vara sobre su hombro y cargaban el arca. Esa era la manera de llevar el arca, sin tocarla. David quiere hacer lo bueno, pero no de la manera correcta. Y note lo que sucede en el versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro que, hermanos, nuevo. Esto es igual que los filisteos lo habían hecho. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que era donde la habían dejado. Al principio los filisteos, había llegado el arca, que estaba en el collado, y Usa y
there was a Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. and Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart. Me llama la atención, hermanos, It's interesting to me Asa y Ahío. that Uzzah and Ahio, Me llama la atención que Usa y Ahío iban juntos con el arca. it's interesting to me that they were both together with the ark. Ellos querían estar donde el arca estaba. They wanted to be where the ark was. Ellos querían estar donde estaba el poder de They Dios, wanted to be where the power of God, la presencia de the Dios, presence of God, la providencia de the Dios. providence of God was. Y dice la palabra de Dios God que says, en el versículo 6, verse 6, cuando llegaron a la era de Nacón, and when they came to Nacon's threshing floor, Usa extendió su mano al arca de Dios Uzzah put forth his hand to the ark of y God, la sostuvo porque los bueyes tropezaban. took hold of it, for the oxen shook. Lo que sucedió aquí, hermanos, es What que happens here is el camino estaba that the path desigual, estaba was out of level, lleno de hoyos y de baches, holes, and y el arca empezó a tambalearse the ark en el began carro to nuevo, go back and forth. y Usa Cart, puso la mano and Uzzah puts forth para his hand detener el arca de Dios. to keep the ark from falling. Ahora veamos lo que Dios hace Now, notice what con God Usa, does hermanos. here with Uzzah. Usa, dice la palabra de Dios It says here, en el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad and God smote him there for y his cayó iniquity, allí muerto junto al arca de Dios. and there he died by the ark of God. David está diciendo, Señor, David is saying, Lord, yo no quería terminar así mi día, I didn't want to finish this day this way. yo no quería llevar el arca a Jerusalén para que en el camino cayera muerto Usa. I didn't want to take the ark to Jerusalem so that along the way Uzzah could die there by the ark. Ese día de alegría y de danza y de gozo And dancing and gladness. se volvió en un día de tristeza On a day of sadness. porque Dios había matado a God Usa, had killed Uzzah. porque Usa no había tratado correctamente el arca de Dios. Correctly with the ark of God. Había mucha ignorancia en este tiempo, Ignorance at this time. había There apostasía, was apostasy. y David And decidió llevar el arca a otro lugar, no a Jerusalén. David decides then he's going to take the ark to another place that's not Jerusalem. Versículo 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, And David was displeased because the Lord had made a breach. y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. And he called the name of that place Perez Uzzah to this day. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? And David was afraid of the Lord that day and said, how shall the ark of the Lord come to me? Y vemos, David dijo, ¿a dónde llevo el arca de Jehová ahora? ¿Dónde la vamos a David poner? says, where are we going to take the ark of the Lord now? Where are we going to put it? Hermano, el arca la llevaron a casa de Obed Edom Geteo. The ark to Obed-Edom, the Gittite's house. David llegó a casa de Obed Edom Geteo. David comes to Obed-Edom, the Gittite's Una casa normal. a normal house. Tocó la puerta David. Knocks on the door, David does. Está Obed Edom. Is Obed-Edom home? Un segundo, déjenme ir a ver. Give me a second. I'll go see if I can find him. Se metió alguien a la casa a buscar a Obed Edom. Outside to see Obed-Edom. A que ni te imaginas quién te habla allá afuera, Obed Edom. You won't even imagine who's at the door. ¿Quién calling me for habla? me. Who's calling for me? El rey, David. King David. De veras. Really? Salió Obed Edom Geteo a la puerta To the door. y le dijo el rey, The king says, Obed Edom, Obed-Edom, ¿podemos dejar aquí el arca de Dios? can we leave the ark of God here? Obed Edom se pregunta, ¿pero por qué? He says, but why? Si el arca de Dios es tan The especial, ark of God is so special. ¿no te gustaría llevarla a Jerusalén? To take it to Jerusalem, Allá en Jerusalén, el arca de the Dios ark of God, va a traer bendición. bring blessing. Allá en Jerusalén, el arca de Dios God, va a mostrar el poder de show Dios. the power of God. Allá en Jerusalén, el arca de Dios va a mostrar la provisión de Dios. The provision of God. Y dice David, no, And David says, no, Obed, no entiendes. no, man, you don't get it. Nos sucedió algo terrible en el camino. Something terrible happened along the way. ¿Te acuerdas de Usa? You remember Uzzah? Oh, sí, ese muchacho que amaba la casa de Dios. Loved God's house. Ama la presencia de Dios, el Loved poder de God's Dios. presence and His glory. Pues, ¿qué crees? Que Well, would you believe cayó muerto porque tocó el arca. that he died because he touched the ark?
Obed Obed meneó la cabeza shakes his head. y dijo, oh no. He says, no. Se lamentó Obed, And he lamented porque Obed entendía, the hermanos. fact, because Obed understood. Obed He understood. es un levita. Because Obed was a Levite. Recuerde que David está llevando el arca con quiénes, Is hermanos. taking the ark and carrying the ark with who? 30,000 30,000 hombres escogidos, chosen. soldados. David está tratando este asunto como algo militar, With this like a military. cuando es algo espiritual. When it was something spiritual. Y Obed dice, oh no, no puede ser. Lo siento mucho, David. Can't be. I'm sorry. Me uno en tu dolor. I feel with you in your pain. Sí, Obed, necesito dejar aquí el arca. Obed, I need to leave that Necesito ark. repensar las I need cosas. to think things over again. Y antes de regresar por el arca a tu casa, Take the ark from your house. tengo que agarrar la ley de Dios You gotta get the law. y estudiar You gotta study it. y hablar con el sumo sacerdote y preguntarle cómo debo de traer el arca a Jerusalén. Bring the ark to Jerusalem. Aquí comienza la historia, hermanos. Here begins the story. Vea lo que dice la palabra de That's what it Dios. says here in verse Versículo 11. 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom. Continue Geteo. the house of Obed-Edom the Gittite. ¿Cuántos meses, hermanos? How long? 3 meses. 3 months. Y bendijo Jehová a Obed-edom The y a Lord toda su casa. blessed Obed-Edom and all his household. Me llama la atención esa frase. Y bendijo Jehová Praise catches my attention. The Lord a blessed Obed-edom Obed-Edom y a toda su casa. and all his household. Vamos a estudiar un poquito esta Let's study a mañana little bit this morning. cómo es que Dios bendijo la casa de Obed-edom. How is it that God blessed the house of Obed-Edom? Dios bendijo la casa de Obed-edom trayendo gran prosperidad. God blessed the household of Obed-Edom by bringing great prosperity. Una gran prosperidad. A great prosperity. Vea lo que dice versículo 2, That's what it hermanos. says in verse 12. Fue dado aviso al rey David And it was told King David saying, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom and blessed the house of Obed-Edom y todo lo que tiene. and all that pertaineth unto him. Lea conmigo, hermanos. Read it with me. A causa Because del arca de Dios. of the ark of God. Y David dice, no puede ser. David says it can't be. Ese es exactamente lo que yo That's quería exactly what I wanted. para Jerusalén. Jerusalem. Que Dios prosperara Jerusalén. Prosper Jerusalem. Que Dios nos diera poder y protección en Jerusalén. Power and blessing in Jerusalem. Dios le trajo gran prosperidad a Obed-edom Prosperity to Obed-Edom. porque él tenía el arca en su casa. Because he had God's ark. Segunda de Crónicas 25-24. Second Chronicles. No pierda el texto, pero What's your text here? vamos a segundo libro de Crónicas 25, versículo 24. Chronicles 25:24. Dice la palabra de Dios. God's word says, Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Note, tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en casa de quién, hermanos. De Dios, en casa de qué? De Obed-edom. Ahora en casa de Obed-edom, hermanos, Obed-Edom's house, hay prosperidad, there was prosperity. It took all the gold and the silver. hay bendición. There was blessing. ¿Y todo por qué? And all because of what? Por el arca de Dios. Because the ark of God. Porque el arca de Dios trajo Because the ark of bendición. God brought blessing. Ahora, quiero dar la aplicación del mensaje Now I want to bring application here to the mientras te enseño lo que el arca de Dios trae. while we teach what the word of God, what the ark of God brings. La aplicación del mensaje The application of the message es que Obed-edom is that Obed-Edom sirvió a Dios. served God. Y porque Obed-edom sirvió a Dios, Because Obed-Edom served God, Dios le trajo bendición. God brought him blessing. Hermano, hoy en día no tenemos un arca para llevar a nuestra casa. Brother, nowadays we don't have an ark to take to our house. Hoy en día no tenemos un arca aquí en la iglesia para que Dios nos dé bendición. Pero hoy en día, hermanos, tenemos el mismo Dios del arca. Hoy en día tenemos al mismo Dios todopoderoso
God. Hoy en día tenemos al mismo Dios que provee todas nuestras necesidades, All our needs. y si nosotros lo If we servimos, serve Him, Dios nos va a dar bendición. God will give us blessing. Servir a Dios trae bendición, hermanos. God brings blessing. Me recuerdo a un hombre, It reminds me of a man este hombre se llama José Olmos, who was called lo acabo de ver en México. Olmos. Just saw him in Mexico. Este hombre, hermanos, me platicó This man told me cómo Dios le trajo bendición and shared with me how God had brought blessing cuando to him. empezó a servir al Señor. He had to serve the Lord. Me dijo, pastor, He said, Pastor, estoy bien agradecido con Dios, so thankful to God. porque desde que he empezado a servir al Señor, Since I began to serve God, Dios me ha bendecido. God has blessed me. Dios me ha provisto todas mis God has provided necesidades all my needs, y me ha dado mucho and He's más. given me a whole lot more. Hermano, esa es la bendición de Jehová. That is the blessing of the Lord. La bendición de Jehová es la que enriquece. That which maketh rich. Enriquece quiere decir que nos da más de lo que necesitamos. More than what we need. Tenemos sustento, tenemos We abrigo, have food and clothing, pero Dios nos da más. but God also gives us more. Tenemos para otros lujos, God for other luxuries. tenemos para otros gustos y deseos. Desires even. Dios nos bendice, hermanos. God blesses us. Pero todo eso viene All of porque this comes estamos sirviendo al Señor. because we're serving the Lord. Este hermano me compartía, This brother shared with me. pastor, vale la pena It's worth it servir al Señor, to serve the Lord. venir a la iglesia, Come to church. ver qué hace falta en la iglesia, Do what needs to be done. qué ministerio necesita ayuda, Needs help. qué puedo hacer por la obra de Dios, For the work of God. cómo puedo servir a los hermanos, How I can serve the brethren. porque allí Dios me ha bendecido God grandemente. has blessed me greatly. Hermano, cuando usted y yo servimos al Señor, I serve the Lord. Dios nos bendice. God blesses. Dios nos bendice God abundantemente. blesses abundantly. Este hermano And this brother, rápidamente empezó a involucrarse en la iglesia. quickly he began involved. Él dijo, yo veo que hace falta He ujieres. said, you know, I see that we need ushers. Yo quiero ser ujier. He said, I want to be an usher. Mire, Obed Edom, hermanos, Obed-Edom era uno de los porteros en la casa de Dios. was one of the doorkeepers in the house of God. Si usted ve, hermanos, en el libro de primer libro de Crónicas, por favor, First Chronicles, capítulo 26. Chapter 26. No, primer libro de Crónicas, capítulo 15, por favor. First Chronicles 15. Estamos en segundo. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo First 15. Chronicles 15 here. Mire lo que hizo Obed Edom, hermanos. Notice here what Obed-Edom did. Primero de Crónicas, capítulo First 15. Chronicles 15 En el versículo 25 and verse 25. dice, David, pues, y los ancianos de Israel, So David and the elders of Israel y los capitanes de and millares, the captains over thousands fueron a traer el arca del pacto de Jehová went up to bring up the ark of the covenant of a the Lord casa de Obed Edom out of the house of Obed-Edom con alegría. with joy. Ahora, vea lo que dice. Muy interesantemente, hermanos, Obed Edom estaba en su casa, Very interestingly, he's in his house. pero note esto, hermano, cuando el arca fue a ser recogida de su casa, When they were going to take the ark from his house, Obed Edom Obed-Edom decidió no quedarse en su casa. decided to not stay in his house. Obed Edom decidió seguir al arca Decided to follow the y ark servir a Dios and to serve God, cuidando el arca. Cuidando el arca. taking care of the ark. Primero de Crónicas 26:15, por favor. Primero libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. First Chronicles 26:15. ¿Se agarró eso, hermanos? Do you get this? ¿Se agarró eso? Que Obed Edom That Obed-Edom siguió el arca a Jerusalén. followed the ark to Jerusalem. No se quedó en su He casa. didn't stay at his house. Obed siguió el arca. He followed the ark. Primer libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. First Chronicles 26:15. Dice, y para Obed Edom, la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. To Obed-Edom southward and to his sons the house of the southern. Ahí vemos Obed Edom Here we see that está siendo un portero en la casa de a Dios. gatekeeper in the house of God. Porque Obed Edom dijo, Because Obed-Edom, he said, la bendición the blessing of God está en cuidar is la obra de Dios. taking care of the work of God. La bendición está The blessing en cuidar is la obra de Dios. taking
care of the work of God. La bendición de Dios está en agradar al Dios de la obra. Is in blessing the God of the work. Y Obed-Edom decidió, yo voy a ser un portero en la casa de Dios Keeper in God's house. para cuidar el arca. Take care of the ark. Aquí vemos, Here we hermano, see a Dios, vean, vamos otra vez a Segundo de Crónicas, por favor. and let's go back to Segundo de Crónicas, Chronicles, capítulo 25. chapter 25. Aquí vemos en el versículo 24, Here we see in verse 24 vemos cómo Dios le dio bendición a Obed-Edom, material. that Obed-Edom had been blessed by God materially. Pero vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 16, perdón hermanos, primer libro de Crónicas, capítulo Let's go to 16, Chronicles chapter versículo 5. 16 and verse 5. Mire qué más hizo Obed-Edom. Notice what else Obed-Edom did. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 5. 16, verse 5. 16:5 dice, aquí vemos Asaf el primero, Asaph the chief, el segundo después de él, Zacarías, next to him Zechariah, Jehiel, Jeiel, Semiramot, Shemiramoth, Jehiel, Malatías, Mattathiah, Eliab, Eliab, Benaía. Benaiah, ¿Quién más, hermanos? who else? Obed-Edom Obed-Edom. y Jehiel con sus ¿qué, hermanos? Jeiel was Instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Asaph made a sound with cymbals. Obed-Edom, hermano, era un músico en la casa de Dios. Tocaba instrumentos. Musician in the house of God, he played instruments. ¿Qué quiero decirle con todo esto que What am I trying to say with all estoy this? diciéndole, hermano? I'm saying this morning. La bendición de Dios es la que enriquece Is what makes rich. y no añade tristeza con ella. Adds no sorrow to it. La bendición de Dios está Blessing, Lord, en servir a Jehová, is servir a serving Dios. the Lord and serving God. Hermano, involúcrese en la casa de Dios. Dios lo quiere bendecir. God's house, God wants to bless you. Hay necesidades en la casa de There's Dios. needs in God's house. Hermano, usted puede ser un portero en la casa de Be a Dios. gatekeeper in God's house. Un ujier. An usher. Dios, hermano, si usted quiere la bendición de You Dios, want God's blessing? vea qué hace falta en la casa de Dios. Notice what is lacking. Involúcrese, satisfaga esa necesidad Satisfy that need, y vea cómo Dios and then see how God lo va a will bendecir. bless you. Hermano, el coro de la iglesia Rather than the choir, es una bendición it's a blessing. de Dios servir en el coro de la iglesia. Serve in the choir. Dios bendice a los que cantan. God blesses A those Dios. who sing to God. Dios bendice a aquellos God que blesses se preparan para cantar. those who prepare to sing. Aquellos que, como los levitas y los sacerdotes, And the priest, no eran cualquier persona just any old person, que iban al templo a servir a to the Dios, temple just to serve. pero eran alguien que se But there were santificaban, some se that had sanctified se themselves, separaban para separated su themselves ministerio. unto the ministry. Hermano, cuando usted se separa para el ministerio, Yourself unto the ministry. cuando usted se separa de las cosas de este mundo, The things of this world. cuando usted se limpia de pecados, Yourself from sin. cuando usted se consagra a la obra de Dios Yourself then to the service y usted of God. sirve a Dios, Serve God. Dios le va a dar bendiciones, hermano. Blessings. Bendiciones que enriquecen Blessings that make rich. y que no añaden tristeza con ellos. Add any sorrow with them. Cuando usted empieza a predicar el Evangelio, Preach the gospel. a ganar almas, Begin to win souls. a tocar puertas, a discipular, Disciple. hermano, allá hay bendición de There's Dios. blessing of God there. Obed-Edom Obed-Edom fue bendecido en 3 was meses. blessed in just 3 months. Vamos al texto, Let's go back to segundo de Samuel capítulo 6, Chapter 6, versículo 12. in verse 12. Fue dado aviso al rey David, diciendo, It was told to David saying, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom the Lord has blessed the house of y Obed-Edom todo lo que tiene and all things pertaining unto a him causa del arca de Dios. because of the ark of God. Cuando David, hermanos, regresó a la casa de Obed-Edom, Turn to Obed-Edom's house. David iba siguiendo su GPS, su GPS, David was following his GPS, y llegó donde decía, usted ha llegado a la casa de Obed-Edom. and he went to where it said, you have arrived at the house of Obed-Edom. David dijo, And David said, esta es la casa de Obed-Edom. that's Obed-Edom's house. No se parece It doesn't look a donde dejamos el like the arca. house that I left. Las paredes estaban remozadas, The walls had been las flores redone. estaban bien bonitas, floreando todo. Beautiful and
había puesto un timbre allí, una campana. They had placed the bell there. Tenía siervos allá afuera trabajando en su propiedad. Working on the property. Y David estaba confundido, diciendo, ¿será esta la casa de Obed-Edom? Is this the house of Obed-Edom? David tocó la puerta. David knocks on the door. Y otra vez la misma historia. Again, the same story unfolds. Le hablaron a Obed-Edom. They call Obed-Edom. Y Obed-Edom salió. Obed-Edom, he comes out. Y le dijo el rey David, And King David said, Obed, Obed, ¿cómo ha cambiado tu casa? wow, have things changed? Ya tienes más siervos. You have more servants. Qué bien que te ha ido, Obed. It's gone well for you, Obed. Y Obed le dijo a David, Obed said to David, Rey David, King David, Dios nos ha dado bendición. God has given us blessing. Dios nos ha bendecido. God has blessed us. Nos ha dado más de lo que He's given us necesitamos. more than we need. En estos 3 In meses these 3 months, me ha bendecido He más has blessed me Dios more. God has blessed que me en more todo el año. than the whole year. Y yo estoy agradecido con I'm Dios. thankful to Him. David le dijo a Obed-Edom, David says to Obed-Edom, me voy a llevar el arca a "Take Jerusalén. the ark now to Jerusalem." Obed-Edom Obed-Edom, dijo, he says, ¿me llevas, David? "Would you take me to Yo quiero ir a Jerusalén. I want to go to Jerusalem. Quiero servir a Dios en I want to serve Jerusalén. God in Jerusalem. Yo no quiero dejar las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios en realidad enriquecen. Obed-Edom pensó, antes yo quería una casa más bonita y me metí en una deuda para arreglar la cerca, por ejemplo, y aún recuerdo cuánto batallé en pagarla. Pero cuando Dios llegó a mi casa con el arca, Dios me prosperó. David, llévame a Jerusalén. Hermano, qué hermosa es la bendición de Dios. Dios nos bendice cuando usted y yo servimos a Dios en su obra. Vea un ejemplo de esto. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. 2 Kings chapter 4. En el versículo 8, And verse 8. ahí tenemos el ejemplo de Eliseo y la tsunamita. Here we have the example of Elijah and the Shunammite. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as often as he passed by, he turned in there and eat bread. Esta tsunamita entendía algo, hermanos, This Shunammite, she understood something. que cuando uno sirve a Dios That when one serves God y a sus siervos, and God's servants, Dios bendice. God blesses. Amén, hermanos. Amen. La tsunamita entendía algo, Shunammite, she que understood cuando Dios that when sirve a Dios when you serve God, y a su iglesia, when I serve God in His church, Dios bendice. God blesses. Cuando uno sirve a One Dios serves God y su obra, and His work, Dios bendice. God blesses. Y esta mujer dijo, aquí pasa el siervo de Dios. Hey, God's servant passes by. Aquí pasa Eliseo continuamente. Elijah passes by here all the time. De paso a donde va a predicar, Wherever he's going, cada rato pasa Eliseo. passing by here all the time. La tsunamita dijo, yo quiero la bendición de I Dios. want God's blessing. Y dice versículo 9. Verse 9. Y ella dijo a su marido, And she said unto her husband, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. I perceive that this is a holy man of God. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Let us make him a little chamber framing on the wall, and let us set there a bed, a table, and a stool, and a candlestick. And it shall be when he comes to us, that he shall turn in there. Esta mujer dijo, That woman said, yo quiero hospedar misioneros en mi casa. I want to host missionaries in my house. Y yo voy a poner un cuarto especial para hospedar misioneros. Special room to host missionaries. Y ahí voy a poner una camita, voy a poner una mesa, una silla, voy a poner una cama bien cómoda, A very comfortable bed. un tocador, un espejo, I'm going to put a mirror and armoire. y le voy a dar todo lo mejor al misionero. The best to the missionary.
Hermano, cuando uno And brethren, sirve a one Dios, serves God. Dios trae bendición. God brings blessing. Cuando uno sirve a Dios, One serves God. uno se pierde la One bendición. who doesn't serve God, they lose blessing. Perdemos We lose las bendiciones que enriquecen the blessings that we make rich. y no añaden tristeza con They ellas. don't add sorrow to them. Perdemos We lose el don the perfecto, perfect gift, la buena dádiva good gift que Dios tiene para nosotros. God has for us. Y no solamente para nosotros, For us, también para nuestra casa. for our household. Si usted se fija en el texto que leí hace rato, That we had just read a little Dios no while ago. nada más bendijo a Obed-Edom, God didn't just bless Obed-Edom. Dios bendijo a toda su God casa. blessed the whole household. Y note lo que esta tsunamita hizo. This family did. Y aconteció que un día, versículo 11, Verse 11. vino él por allí And it fell on the day that he came y se to quedó en aquel aposento returned into the chamber y allí durmió. and lay there. Entonces dijo a Giesi, su criado, And he said to Gehazi, his servant, llama a esa tsunamita. call this Shunammite. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. And when he had called her, she stood before him. Dijo él entonces a Giesi, And he said unto her, say now unto her, dile, behold, he aquí tú has estado solícita por nosotros behold, you have been careful for us con all todo this este year. esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? What is to be done for you, for La bendición de Jehová, hermanos. God's blessing? Mire, yo puedo conseguir algo con mis medios, con mi esfuerzo, I can con mi obtain capacidad. something with my effort, with my capabilities, O Dios my puede strength, darme una or bendición God can give de lo que yo necesito. that I need. La mujer tsunamita, This hermanos, Shunammite woman, con todo su with esfuerzo, all her effort, con toda su all capacidad, her capability, con todos sus intereses y todo su capital, her interest in her capital, ella había tratado de tener un hijo had tried to have a son. y habían ido con el doctor She fulano. had gone to Dr. So-and-so. No, el doctor fulano muy buenísimo, Dr. So-and-so was a very good doctor. te va a dar una medicina y si tú vas con He'll él, give you a medicine, and if you go to him, vas a embarazarte, tsunamita. you'll get pregnant. Y lo trató la tsunamita y And the Shunammite, she tried it, nada. but nothing happened. Vamos con el yerbero sutano. All right, let's go down to the herb. No, con este tecito. Si tú te lo tomas, te vas a embarazar. You'll get pregnant. Y fue con el yerbero. And she went, Nada. Wow, ¿qué haremos? what are we going to do? Ella dijo, voy a ser de bendición al varón de Dios. Now, I know what I'll do. I'll be a Voy a servir a Dios. God. I'm going to serve God. Voy a hacer algo por la obra I'm de going to do Dios. something for God's work. Voy a hacer algo por I'm going to do something el Dios de la obra. for the God of the work. Y voy a cuidar a su And siervo. I'm going to take care of his servant. Pobrecito Eliseo. Poor Elijah. A veces duerme At times he sleeps bajo el árbol. underneath the tree. A veces en una cama bien dura. He sleeps in that hard old A veces lo hospedan y ni de comer le dan. bed. He waits and they don't give him anything to eat. Hermano, me acuerdo, a veces predicando, viajando en diputación, Leaving on deputation. fuimos a lugares And we would go to places donde predicábamos, where we preach. no ofrenda de amor, There was no love offering. no invitar a comer, They wouldn't invite you to eat. no gasolina. No gasoline. Lo máximo que nos daban era un gracias. The most they would give you was thanks. Hermano, así ha de ser. Uno decía, That's the way it was. Señor, ayúdanos. Lord, help us. La tsunamita dijo, no, She said, no way. yo no voy a ser así. I'm not going to be that way. Yo le voy a dar al varón de Dios la mejor cama, I'm going to give the man of God the el best bed, colchón más suavecito. the softest cushions. Le voy a dar al varón de Dios la mejor lamparita para que en la noche estudie y lea su Biblia. Y le voy a poner una canasta de fruta ahí al varón de Dios. Mi papá, hermano, se levantaba en la madrugada a comerse un plátano con leche. Que decía, si no, no puedo dormir. El varón de Dios tenía su canasta de fruta. La mujer le puso sus pantuflas. Slippers. Le puso su toalla. La mujer todos los días tocaba su puerta. Varón de Dios, ¿tienes ropa sucia? Oh sí, tsunamita. Gracias, tsunamita. Y la mujer, la tsunamita agarraba la ropa, se la llevaba a lavar, se la secaba, se la doblaba y se la traía. Mira, varón de Dios, tu ropa. El varón de Dios decía, ay, gracias, tsunamita, gracias. Hermano,
Dios bendice a los que cuidan al siervo de Dios. Dios bendice a los que cuidan la casa de Dios. Hermano, este lugar en sí no tiene nada en especial. Tiene paredes como cualquier otro edificio. Tiene un techo como cualquier otro edificio. Alfombra como cualquier otro edificio. Pero este lugar está consagrado. Es la casa de Dios. Amén. Y si tú cuidas la casa de Dios, Dios te va a bendecir con bendiciones que te enriquezcan y no te añadan tristeza, con buena dádiva y don perfecto. A ti, Adán, te va a traer una Eva como tú la necesitas, porque dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Bueno, Dios bendice a los que cuidan sus siervos, su casa, su obra, sus intereses. Dios bendice, hermanos. Y miren, la tsunamita recibió una visita de Giesi, del siervo Giesi, versículo 13, 2 de Reyes 4. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ella, el varón de Dios, ella no quiso decir nada. Ella era una mujer muy modesta. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios sabe de qué tienes necesidad. Dios sabe cuál es tu más grande necesidad. Y Él te quiere bendecir con ella. Él quiere proveerte esa necesidad como un regalo, como un don perfecto para ti, a medida que tú sirvas al Señor para darte esa bendición. Algo que no merecemos, algo que yo no pagué, pero Dios me lo dio. Hermano, termino con esto. Vea lo que dice, hacer la historia larga corta. Dijo entonces, llámala, y ella la llamó y se separó a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de su sierva. Para la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, etcétera, etcétera. Hermano amado, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios trae bendición a los Obed Edoms que están viendo cómo pueden servir la presencia de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios, la casa de Dios. ¿Qué puedo hacer por ti, Dios? ¿Cómo te puedo servir? Dios te va a bendecir, hermano. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Cómo tú bendices a tu pueblo, Señor. Y cómo quieres darnos bendición que enriquece, que no añade tristeza con ella. Ayúdanos, Señor, a ser como Obed Edom en esta tarde y reconocer que hay muchas áreas de oportunidad para servir a Dios, servir al siervo de Dios, servir la casa de Dios, la obra de Dios, los intereses de Dios. Y ayúdanos a hacer algo, Señor. Quizá un ujier, quizá empezar a cantar en el coro, quizá, Señor, ayudar a contar la ofrenda de vez en cuando, Señor, a limpiar la iglesia, a visitar a hermanos en necesidad, a ir a ganar almas los sábados, los domingos, Señor, a enseñar escuela dominical, a ir a la misión de Spartanburg,
Señor, ¿cómo puedo ser yo Lord, how can I útil para tu obra y be useful servirte for your mejor? work and serve you better? Señor, deseamos tu bendición. Lord, we desire your blessing. Sabemos que no es en vano We know servirte, to Dios. serve you, Tú eres un buen amo. that you are a good boss. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. Eyes closed, heads bowed, no one looking around. ¿Quién diría esta tarde, Pastor Ramos? Afternoon, Pastor Ramos. Primeramente, yo quisiera First, levantar mi mano porque no estoy seguro que si yo muriera, I'm not sure that if I were to die, iría al cielo. I would go to heaven. No estoy seguro que si yo muriera, I'm not sure that if I were to yo die, tengo vida I eterna. have eternal life. Y esta mañana Dios tocó mi corazón. This morning, God has touched my heart. Y yo quiero estar seguro que al I morir want to be sure that when I die, voy al cielo.